Imagínense, la noche en el cementerio era fría y silenciosa, envuelta en una profunda oscuridad que parecía tragarse todo a su alrededor. Como guardia de seguridad nocturno, te habías acostumbrado al ambiente inquietante y a los débiles sonidos de la brisa que pasaba entre los árboles. Era un trabajo solitario, pero encontrabas una extraña paz en la monótona rutina y los lejanos murmullos del viento. Sin embargo, esa noche hubo algo diferente, algo inquietante que hizo que se le erizaran todos los pelos del cuerpo. El recuerdo de la pesadilla de la noche anterior todavía estaba vivo en su mente. En él, había sido atacado por una anciana enojada cuya tumba había sido violada. Su rostro arrugado y sus ojos llenos de odio parecían tan reales que casi podía sentir el toque helado de sus manos esqueléticas apretando tu cuello. Gritó palabras ininteligibles y el sonido resonó en su mente, incluso después de despertarse. Despertar de este sueño fue un alivio momentáneo, pero el sentimiento de miedo y desesperación no lo abandonó. Mientras caminabas por los estrechos pasillos de lápidas, iluminado solo por el débil brillo de la linterna en tus manos, no podías evitar la sensación de que algo andaba mal. Sus pasos resonaron de manera inquietante, cada uno parecía más fuerte e insistente que el anterior. La brisa fría, que antes se sentía como un toque suave, ahora se sentía aguda y amenazadora. De repente sentiste una presencia, como si alguien te estuviera observando desde las sombras. Su corazón se aceleró, latiendo frenéticamente contra su pecho. Tus ojos se esforzaron por ver en la oscuridad y entonces lo viste. Una figura misteriosa y confusa estaba allí, a solo unos metros de distancia, mirándote. La figura no se movió, simplemente permaneció allí, inmóvil, como una estatua siniestra. Sus contornos eran vagos, pero había algo innegablemente humano en su silueta, algo que enviaba oleadas de terror por tu columna vertebral. Tratando de calmar tu mente, te preguntaste si era real o simplemente una alucinación causada por el cansancio residual y el miedo de la pesadilla. Pero la figura no desapareció. En cambio, parecía volverse más claro con cada segundo que pasaba. Sentiste una presencia opresiva, como si la misma oscuridad que te rodeaba se estuviera acercando, volviéndose más densa y asfixiante. Con mano temblorosa, levantaste la linterna hacia la figura, esperando que la luz disipara la ilusión. Sin embargo, la cifra se mantuvo. Sus rasgos aún eran vagos, pero se podían distinguir unos ojos, brillando como brasas en la oscuridad, fijos en ti con una intensidad que te helaba la sangre. Entonces la figura comenzó a moverse, lenta y deliberadamente, hacia él. Cada paso parecía resonar como un trueno en sus oídos, el sonido resonando en el silencio sepulcral del cementerio. El pánico empezó a apoderarse de ti. Era como si estuviera atrapado en una trampa, sin salida, sin esperanza. El miedo primario e irracional dominaba sus pensamientos. Te volteaste, tratando de huir, pero sentías los pies pesados, como si estuvieran pegados al suelo. La figura siguió acercándose, implacable, y su presencia crecía en intensidad y malevolencia. Intentaste gritar, pero tu voz estaba ahogada por el terror. Las palabras se perdieron en un ronco susurro que apenas se podía oír. La figura se acercaba cada vez más, y tú podías sentir un frío mortal emanando de ella, penetrando su piel y sus huesos. La oscuridad que lo rodeaba parecía latir con vida propia, igualando el ritmo frenético de su corazón. El escenario, que era un simple trabajo nocturno en el cementerio, se convirtió en una pesadilla. El miedo se apoderó de usted, paralizó sus músculos y le quitó el aliento. La figura parecía acercarse, cada vez más clara, y sabías que estabas a punto de enfrentarte a algo inexplicable, algo que trascendía la comprensión humana. La línea entre la pesadilla y la realidad se volvió borrosa y te encontraste atrapado en un horror surrealista, tratando desesperadamente de desentrañar el misterio de esa figura sombría que ahora te perseguía. Con cada paso que daba, su desesperación aumentaba y la certeza de que esta noche sería diferente a todas las demás se hizo firme en su mente. A medida que la figura se acercaba, te diste cuenta de que ya no podías huir. Era como si la oscuridad misma conspirara contra ti, manteniéndote en el lugar, obligándote a enfrentar lo inevitable. Y entonces, en el colmo de la desesperación, la figura se detuvo, a solo un brazo de distancia. Sus ojos ardían con una intensidad que parecía traspasar tu alma y sentías que, de alguna manera, esta entidad sabía todo sobre ti, tus miedos, tus debilidades y la pesadilla que habías tenido.
Con la última chispa de coraje que pudiste reunir, levantaste la linterna una vez más, con los dedos casi congelados por el miedo. La luz reveló, por un breve momento, un rostro torcido en una expresión de ira y tristeza, con los ojos fijos en los tuyos, antes de que la linterna cayera de su mano temblorosa y la oscuridad se lo tragara entero. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagine, Junior y Tiago eran dos adolescentes de 16 años que se conocían desde pequeños. Vivían en un pequeño pueblo rural, donde todos se conocían a todos. Cuando se presentó la oportunidad de trabajar como cuidadores en el cementerio local, aceptaron más por curiosidad que por dinero. El cementerio estaba en la parte más antigua de la ciudad, rodeado de árboles altos y viejos que proyectaban sombras largas y siniestras. Esa noche en particular, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras que bloqueaban la luz de las estrellas y la luna. Solo la tenue luz de una vieja farola iluminaba el camino entre las lápidas. El viento silbaba entre los árboles, emitiendo un sonido como de susurros. Junior y Tiago caminaban lentamente, tratando de no asustarse por los ruidos que escuchaban. Las hojas secas crujían bajo sus pies, creando un sonido que parecía resonar en el silencio de la noche. De repente, los dos se detuvieron. Allí, a unos metros, cerca de una lápida vieja y desgastada, vieron a un hombre. Parecía fantasmal, vestido con ropa que parecía sacada de una película de los años 50. Un traje negro, una corbata estrecha y un sombrero de fieltro. En una mano sostenía una taza de café, de la que salía un suave vapor, como si el café estuviera caliente a pesar de la gélida noche. El hombre se quedó mirando una lápida específica, con una mirada triste y perdida. Asustados, pero también curiosos, Junior y Tiago retrocedieron unos pasos, sin quitar la vista del hombre. Decidieron ir a la pequeña cabaña del cuidador del cementerio, un anciano llamado Seu Anselmo, que trabajaba allí desde hacía décadas. Tocaron la puerta y, cuando el señor Anselmo la abrió, rápidamente le contaron lo que habían visto. Don Anselmo, con sus ojos cansados, escuchó atentamente, con una sonrisa misteriosa, los invitó a pasar. Sentado alrededor de una mesa de madera, con una vela iluminando la habitación, don Anselmo comenzó a contar una historia que parecía sacada de un libro de terror. «¿Viste el fantasma del café?», comenzó. Este hombre, que se llamaba Joaquín, vivió hace muchos años. Era un joven empresario, casado y con un hijo pequeño. Todos los días pasaba por el cementerio camino al trabajo y siempre se detenía a tomar un café. Sentado cerca la lápida que viste era el lugar donde estaban enterrados tus padres, y tomar un café allí era una manera de sentirte cerca de ellos. Los ojos de Junior y Tiago se abrieron mientras Seu Anselmo continuaba la historia. Un día sucedió algo terrible. Joaquín recibió una noticia desoladora. Su mujer y su hijo habían muerto en un accidente de coche. Estaba inconsolable y empezó a pasar cada vez más tiempo en el cementerio, sentado junto a la lápida, con su taza de café. Con el tiempo, comenzó a consumirse, consumido por la tristeza hasta que, un día, simplemente desapareció. Dicen que su espíritu quedó atrapado aquí, condenado a vagar por las noches con su taza de café, atrapado en su propio dolor y anhelo. Los chicos guardaron silencio, procesando la historia. Sintieron una mezcla de miedo y compasión por el fantasma. El señor Anselmo los miró y dijo: «Joaquín no hace daño a nadie. Simplemente está atrapado en un ciclo de tristeza. Pero hay que tener cuidado de no interferir en su camino. Algunas cosas del pasado deben permanecer intactas». Esa noche, Junior y Tiago no pudieron dormir. Las imágenes del fantasma de Joaquín y la trágica historia seguían atormentando sus mentes. Decidieron que la noche siguiente regresarían al cementerio para intentar saber más sobre la historia de Joaquín, tal vez ayudarlo a encontrar la paz. Cuando llegó la noche siguiente, regresaron al cementerio. El paisaje era el mismo: el silbido del viento, las sombras de los árboles y la tenue luz de las farolas. Caminaron hasta la lápida donde habían visto a Joaquín. Esta vez él no estaba allí, pero algo se sintió diferente. Sentados junto a la lápida, encontraron un diario viejo y polvoriento. Con manos temblorosas, Junior abrió el diario y empezó a leer. Era el diario de Joaquín, lleno de páginas que hablaban de su vida, su familia y, principalmente, su dolor tras la tragedia.
Las últimas páginas eran casi ilegibles, con palabras garabateadas y manchas de lágrimas. Una frase, sin embargo, fue clara: si pudiera verlos por última vez, tal vez podría descansar. Los chicos sabían que tenían que hacer algo. Decidieron buscar nuevamente al señor Anselmo. Al enterarse del diario, el señor Anselmo sugirió una solución. Una antigua leyenda decía que si alguien pudiera reunir las pertenencias más queridas del espíritu y colocarlas en su lápida, el espíritu finalmente podría encontrar la paz. Decididos, Junior y Tiago comenzaron a buscar los objetos. Sabían que la taza de café era uno de los artículos, pero necesitaban encontrar más. Con la ayuda del señor Anselmo, descubrieron que Joaquín tenía un reloj de bolsillo, un regalo de su mujer y un pequeño coche de juguete que pertenecía a su hijo. Las noches siguientes las dedicamos a encontrar estos artículos. Luego de días de búsqueda, lograron reunir todos los objetos y los llevaron al cementerio. Bajo la luz de la luna llena, colocaron la taza de café, el reloj de bolsillo y el coche de juguete sobre la lápida de Joaquín. En el momento en que colocaron el último objeto, comenzó a soplar un fuerte viento, como si todo el cementerio respirara aliviado. Vieron una suave luz envolver la lápida y, por un breve momento, apareció el fantasma de Joaquín, mirándolos con una sonrisa agradecida. Luego, lentamente, desapareció, como llevado por el viento. Junior y Tiago sintieron una paz profunda. Sabían que habían ayudado a Joaquín a encontrar el descanso que tanto necesitaba. Y aunque nunca olvidarían esa experiencia, sabían que el cementerio era ahora un lugar un poco menos lúgubre. Y así, la historia del fantasma del café se convirtió en una leyenda en el pequeño pueblo, recordada por todos como un recordatorio de que a veces es necesario revelar los secretos del pasado para que podamos encontrar la paz en el presente. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de pasar tus vacaciones en un lugar que nadie imaginaría? Pues mis vacaciones las pasé en un lugar muy peculiar: los cementerios. Sí, así es, esos lugares silenciosos, llenos de historias y recuerdos grabados en mármol y granito. Era una costumbre familiar visitar estos lugares y, al principio, todo me pareció fascinante. Mi pasatiempo favorito era calcular las edades de las personas a partir de las fechas de sus lápidas. Era casi un juego, un desafío matemático con un toque oscuro. Pero con el tiempo, algo empezó a molestarme. Paseando entre las tumbas, noté una cantidad inquietante de lápidas dedicadas a mujeres jóvenes y a sus bebés, todas marcadas con fechas que revelaban tragedias durante el parto. De repente, ese entusiasmo juvenil mío fue reemplazado por una profunda melancolía. Cada lápida, que alguna vez fue un acertijo matemático, ahora parecía un grito silencioso de dolor y pérdida. Estas visitas familiares se convirtieron en algo más que una mórbida lección de aritmética. Se convirtieron en una dolorosa reflexión sobre la fragilidad de la vida y los sacrificios invisibles que configuran nuestra historia. A medida que crecí, llegué a ver estas visitas al cementerio no solo como una excursión curiosa, sino como una oportunidad para comprender más sobre la vida y la muerte. Mis padres, con su forma tranquila de caminar por los pasillos de las lápidas, me enseñaron mucho sin tener que decir una palabra. Recuerdo una calurosa tarde de verano cuando el sol derramó su luz dorada sobre las antiguas lápidas. Mi madre se detuvo frente a una lápida en la que estaban grabadas dos fechas, una de nacimiento y otra de muerte, apenas unos meses después. Junto a ella, había otra lápida, más pequeña y sencilla, con el nombre de un bebé que solo vivió unos días. «Son como historias interrumpidas», murmuró mi madre, tocando suavemente la fría piedra. Explicó cómo cada nombre, cada fecha, representaba una vida truncada prematuramente, dejando tras de sí una maraña de preguntas sin respuesta y sueños incumplidos. Mi padre, más reservado, prefería leer las inscripciones de las lápidas más antiguas. Me habló de personas cuyas historias se perdieron en el tiempo, cuyos nombres se olvidaron, pero cuyas vidas todavía eran veneradas allí. Dijo que los cementerios eran como bibliotecas silenciosas, donde podíamos aprender sobre el pasado y reflexionar sobre el futuro incierto. A medida que crecí, estas visitas se centraron menos en resolver acertijos matemáticos y más en honrar las vidas que descansaban allí. Leo los mensajes dejados en las lápidas, algunos poéticos, otros simplemente un nombre y una fecha.
Cada uno contó una historia de amor, pérdida, esperanza y dolor. Pero había algo más en los cementerios que empezó a intrigarme: las tumbas abandonadas y los rincones olvidados. En los bordes de los cementerios, donde las sombras se alargaban y el viento susurraba entre los árboles, había lápidas rotas y cubiertas de musgo, testigos silenciosos de historias no contadas. Una tarde, mientras exploraba uno de estos rincones olvidados, encontré una lápida cuyo nombre había sido borrado por el tiempo. La inscripción estaba gastada y era casi ilegible, pero algo en el lugar me hizo sentir una presencia, como si una historia antigua intentara emerger de las sombras. Por las noches, cuando los cementerios estaban envueltos en un profundo silencio y el viento hacía susurrar las hojas de los árboles, imaginaba las vidas detrás de aquellas lápidas. Historias de amor y tragedia, de aventuras y arrepentimientos, todas entretejidas en la trama del tiempo. Era como si cada piedra fuera un capítulo de un libro enorme y misterioso, cuyas páginas estaban abiertas a cualquiera que quisiera leer. Fue entonces cuando me di cuenta de que los cementerios no eran solo lugares de luto, sino también de celebración de la vida. Cada lápida, con su nombre grabado, representaba a una persona que de alguna manera había dejado su huella en el mundo. Y aunque muchas historias terminaron triste y prematuramente, hubo belleza en la forma en que quienes los visitaron recordaron y honraron sus vidas. Así, lo que comenzó como un curioso pasatiempo se convirtió en un viaje de comprensión sobre la vida y la muerte, donde cada lápida guardaba no solo un nombre, sino una narrativa de amor, esperanza y, en ocasiones, un adiós prematuro. ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.